Buenas tardes. Estamos en uno más de los conversatorios del Grupo Centenario con aquellas personas que se han destacado a través de la historia en el desarrollo del fútbol americano. Hoy tenemos el placer y el honor de presentar a Heriberto Romero Basurto. Heriberto Romero Basurto es un hombre que ha estado relacionado con el fútbol americano estrechamente desde el año de 1947. Es decir, a poquísimos años, apenas 5 años de que trató de organizarse el fútbol americano en la universidad. Recuerden ustedes, acaba de celebrar el Tecnológico sus 75 años de tener fútbol americano, que son los mismos que tiene Heriberto Romero de estar cerca del fútbol americano, muy cerca del fútbol americano. Así entonces... Perdón que te interrumpa. Oficialmente se inició en el 45. Inicialmente se organizó para hacer el torneo ya en el 45, pero es ya antes había los juegos. Es correcto, pero recordarás que la primera vez que se jugó fue de la universidad contra los Gatos, ¿sí? Que fue en diciembre de 1942, aquel juego de práctica, dijéramos, para entusiasmar. Y no fue hasta que tú menciones que se organizó una liga de fútbol americano. Tú tienes razón en lo que respecta a la liga. Pero continuemos entonces. Heriberto Romero, decía yo, que se destaca a través del tiempo por su participación y se va decantando por el arbitraje. Finalmente ha sido reconocido como uno de los árbitros históricos de Nuevo León dentro del fútbol americano. Y la organización del fútbol americano no pudo haber llegado a ninguna parte si no hubiera habido entusiastas que atendieran esa parte medular, el arbitraje. Hay muchas anécdotas que están en la memoria de Heriberto y en el transcurso de esta grabación seguramente que vamos a escuchar las más interesantes. Así entonces yo le voy a pedir a los miembros del grupo organizador de la Asociación Centenario que se presenten, por favor. Octavio Barrera, me toca ser el vicepresidente de este grupo y estamos aquí para entrevistarte, Heriberto, y hacerte un pequeño homenaje por tu trayectoria y tu don de gente. Muy buenas tardes, mi estimado Heriberto Romero. Mira, mi nombre es José Luis Valdés, puesto vocal dentro de la organización. Mi nombre es Hugo Luis Cantú. Soy comisionado del grupo Gaspar Más Martínez. Heriberto Romero, señor Romero, me da mucho gusto saludarlo y reconocerle que usted para mí ha sido uno de los más mejores árbitros que hemos tenido en el fútbol americano universitario. Muchas gracias. Y vamos a empezar con las preguntas, Heriberto. Te rogamos, por favor, que escuches a Octavio Barrera, que inicia la ronda de preguntas. Te interrumpo, no, déjame saludar a Virgilio, a Pilo. Hola. En la línea. ¿Qué tal, Heriberto? Bienvenido. Bendito Dios, aquí estamos, Virgilio. Gracias, yo también encantado de tenerte como vocal de este grupo. Buenas tardes. Les agradezco sinceramente la invitación que me hicieron porque realmente esto te lleva a los tiempos que vivimos el fútbol americano. Perdón que me interrumpo o me estoy metiendo un poquito antes de la charla con ustedes, pero quiero expresar mis sentimientos, lo que siento, el estar aquí platicando con ustedes. Alguien que vivió y está viviendo el fútbol, que lo quiso y esa está precisamente la amistad y es la vida del hombre que sigue adelante.
porque el fútbol se termina, pero el hombre sigue adelante y la vida sigue hasta que Dios nos la pida, pero seguimos unidos en esa situación, en esa camaradería que existe entre todos. Les agradezco sinceramente a todos la invitación que me han hecho. Gracias. Qué bueno, Heriberto, porque te conocimos y nos conociste como unos niños casi, y a pesar de todo el tiempo que ha pasado, ahora logramos ser grandes amigos ya después de que terminamos nuestro paso por el fútbol americano como jugadores y tú como árbitro. Y te voy a iniciar con mi primera pregunta para ti, Heriberto. ¿Cómo y cuándo te iniciaste en el fútbol americano? Para empezar desde el principio. Bueno, me inicié prácticamente en el fútbol americano, por decir, o como árbitro me refiero, o como, bueno, a grandes rasgos. Yo veía el fútbol americano desde que tenía 7 años, porque me iba a echar acá al Cerro del Obispado, donde hacían juegos, se hacían scrimmage, al lado oriente del Obispado. Ahí se hacían scrimmage de juegos que se hacían. Posteriormente fue en Parque Cuauhtémoc, donde también se hacían los juegos, que ahí fue a ver a los Gatos Negros precisamente también contra Tigres. Posteriormente ya en esas ocasiones yo me iba como jugador, pedirles que me dieran chance de entrar como jugador para entrar al parque, a cualquier equipo que fuera. Y era el clásico el aguador con la tina y con los vasos en la mano para darles que tomaran agua. Ahí cuando empecé a conocer el fútbol americano. Qué bueno. Muchas gracias, Heriberto. Oye, Heriberto, mi pregunta es, ¿cómo se preparan en cuanto a las reglas del juego? ¿Cuál es la preparación que tienen el grupo de árbitros con relación a cada uno de los juegos? Mira, la tónica es desde antes de que empiece la temporada te pones a practicar las reglas y a desmembrarlas. Si hay dudas o hay algo, se pregunta cuál es, hasta que llega un momento en que dice, bueno, es por esto. Ahora, con todo respeto, no todos hacen la situación de verse antes de los juegos para ver las reglas que existen. En todo caso, muchos llegan al entrar y éntrale tú y se acabó. Desgraciadamente, nuestro fútbol en ese aspecto está en la calle. Está en la calle porque hay mucho problema con los arbitrajes, mucho problema con los colegios que existen, porque yo quiero pitar y el otro quiere pitar y yo te llamo a ti para que me ayudes y el otro de... No hay una regla que exista exactamente. Pero lo que realmente el arbitraje es, como Toño lo conoce, que estuvo con nosotros, empiezas por abajo. Empiezas por conocer las reglas que se discuten, se ven en cada junta que se establece. Posteriormente, quien quiere participar, estudia la regla y se le hace un examen. Para mí, la práctica de una persona para iniciar el fútbol americano es ¿por qué quieres ser árbitro? Es la pregunta, ¿por qué quieres ser árbitro? Entonces viene el diálogo, pues porque me gusta, porque quiero, no puedo jugar, no puedo participar, quiero estar dentro del fútbol americano. Pero, como te repito, no todos los colegios hacen eso. Todos están al ansir, ya me voy y ya estoy aquí, ya estoy aquí. Que si te hiciéramos un examen, me estoy adelantando un poquito, no sé si a las preguntas, pero quizás si hiciéramos un examen a todo el arbitraje, de todos los árbitros que hay, yo considero que un 10% que saliera con bien es máximo. Los demás no. Exacto, ok. O sea, ustedes reciben información de las reglas como colegio de árbitros, de lo que se está actualizando en cada una de las temporadas. Y ya ustedes van asimilando, van estudiando, y quiero pensar, mejor dicho, que hay algunos exámenes de árbitros para ir viendo cómo está la capacitación de cada uno de ustedes, ¿no? Sí, definitivamente. Anteriormente estaba viniendo Rubio, que es el encargado de la liga. Él vivió en Chihuahua y traía los exámenes. Él está muy enterado porque se mete mucho con Estados Unidos y todo. Total, tiene las reglas al día. Y él venía y ponía exámenes. Así no había que yo te lo puse y que te voy a pasar. No. Aquí cada quien sabe, responde lo que conoce. Y es lo que te digo, desgraciadamente, no todos pasábamos el examen. ¿Por qué? Porque nos falta capacidad y más que todo un poquito de voluntad de verte realmente que estás dentro de un árbitro, que eres una persona responsable,
que en ti está un juego en que se está jugando, no digo la vida, pero se está jugando un juego que todos participan. Entrenas toda una semana para ir a perder un juego por un árbitro, lo más es posible. Ok, muchas gracias, Heriberto. Muchas gracias. No, al contrario, Pepino. Heriberto, una Mande pregunta. usted. Ustedes tenían una reunión por semana para ver cuál es la situación del juego anterior y qué vamos a mejorar en el arbitraje. ¿Hay algún sentimiento de culpa por alguna vez que se equivocaron, porque somos humanos y nos equivocamos, y lo analizaban y que al final pues tenía consecuencias el resultado? ¿Alguna vez se sintieron mal por algún error cometido? Mira, es como todo el ser humano. Muchas veces nos hacemos responsables, muchas veces mi ego me dice que no, que yo tenía la razón. Pero sí hay que reconocer cuando te equivocas, e inclusive yo cuando me equivocaba algo, al terminar el juego, iba con el coach y le decía, tuve un error, tuve esto, impasable, no por culpa. Y te disculpas porque realmente no es porque tú quieras hacerlo, fue por falta de, no ni de capacidad, sino simplemente de visión muchas veces. Claro. Muchas gracias, Heriberto. Buenas tardes, Heriberto, un gusto verte y saber Gracias, que está bien. Tengo una pregunta en primera orden. A la luz de los eventos lamentables de lesiones, particularmente lesiones cerebrales por traumatismo craneoencefálico en los jugadores, ¿tu percepción en ese sentido es de que alguna regla debe modificarse o debe otra añadirse? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, pues realmente otra regla no puedes añadirla o ver cuál es. Yo considero, por ejemplo, que las que están ahorita están actualizadas porque realmente hay que ver la actitud del muchacho, del jugador. ¿Cuál es la intención de ir a golpear? Si es ir con la cabeza o ir por accidentalmente, como sucede que chocan los cascos o sube la cabeza, pero quien va intencionalmente ya está castigado, ya es la forma de que es la regla que existe, ¿verdad? Estás expulsado del juego por usar el casco en una cabeza del contrario que estás usando, pegarle en la cabeza, del cuello para arriba. Esa es la única que existe. Te voy a platicar, hace muchos años cuando estábamos nosotros, que éramos la FAM, tuvimos problemas con las ligas infantiles. Entonces nosotros hicimos que se aplicara una regla, por ejemplo, que al quarterback no se le tocara soltando el balón. ¿Por qué? Porque muchos iban y tornaban el balón y querían pegarle como fuera al quarterback, acabarlo, ¿verdad? Entonces implantamos esa regla nosotros. Esa regla la vieron inclusive, la mandó Rubio, que se la mandó a Estados Unidos y la empezó después a usarla la NCAA, que ahora inclusive en distintas formas lo tiene la NFL, que tú sabes cuándo le vas a pegar o cómo le pegas tú al quarterback, cómo vas a llegar con él. Te están castigando si tú le llegas ya después de que soltó el balón. Y esa es una de las situaciones muy buenas, porque es el que está menos protegido. Aunque tenga su línea, es el menos protegido, porque no sabe por dónde le va a llegar el golpe. Y es el que está, como te repito, menos protegido que cualquier otro jugador que lo ve, va en la carrera, usted enfrente lo tiene y él no. Está rodeado de su gente y de la que viene a pegarle inclusive. Pero lo que sí te repito es que esa regla que están aplicando ahorita está muy bien porque inclusive la estudian, la ven en la pantalla nuevamente y si realmente existe el castigo, pues castigan al jugador y lo sacan del juego. Que si es accidentalmente, pues como, por ejemplo, cuando es muy común aquí que los dos bajes el casco, ¿verdad? Tú vas a bloquear abajo y el corredor se agache y pegan de casco. Ahí no puede haber castigo porque ninguno de los dos trae la culpa, uno por defenderse y el otro por llegar. Yo creo lo que considero es que buscas más la intención muchas veces más que el golpe, como lo des, como lo vayas a dar. De acuerdo, gracias, muy amable. A propósito de lo que mencionabas hace un momento de las disculpas, pues por supuesto, si nosotros vemos ahora los juegos de los profesionales, donde están los árbitros más capacitados, tienen todas las herramientas electrónicas para revisar sus fallos, advertimos que muchas veces no perciben una jugada donde hay una falta, los árbitros no se dan cuenta, pero al público le pasan otro punto de vista de otra cámara o 2 o 3 cámaras más y entonces claramente se evidencia la falta, pero
el árbitro que estaba ahí no se percató por el ángulo de visión que tenía. Exactamente. Hay una cosa que me recordó lo que tú mencionas a la pregunta que te hicieron sobre las reclamaciones por los errores. Seguramente te acuerdas de aquel juego de ciencias químicas contra arquitectura que anota Virgilio Mireles, tenía 6 puntos química y anota Virgilio Mireles el punto extra con arquitectura para empatar y para desempatar. Ya estaban empatados a 6 puntos y Virgilio entra con el punto extra y fumblea pasando la línea del end zone. Dentro de las diagonales cubre la pelota, pero ya Plutarco había pitado que se acabó la jugada, entonces le quedó empatado el partido. Se inconforman los de arquitectura ante los árbitros y los árbitros revocan el resultado y dan por bueno el punto extra de Virgilio Mireles, declarando que realmente ganó arquitectura a ciencias químicas. ¿Recuerdas alguna otra ocasión que se haya revocado el resultado de un juego por una falla en la aplicación de la regla? No, realmente no, fíjate que no. Y muchas veces sí, como me acuerdo antes de que yo fuera árbitro, que yo todavía jugador de Tigres, no sé si recuerdan un juego que fue en el 52, 51, en que le ganó el Tec a Tigres por un famoso safety, que no fue safety, era un touchback. Entra la bola al enzón y debe ser un touchback. Y el referee marca safety y se quedó como safety. Entonces, de entre ellos sí había discusión de que sí era, que no era. Y lo dieron como bueno el safety del jugador. Entonces, ahí vino la discusión también, que si era o no era. Probablemente, quizás entre ellos posteriormente lo vieron y ya dejaron la cosa calmada porque ya no hubo reclamación de... Tigres sí reclamó bastante bien, el negro Allen reclamó bastante. Y porque yo estaba pegado con él a la banca, yo me estaba dando cuenta de lo que sucedía y le reclamaron. Y no revocaron el fallo de que había sido un safety, que había sido un touchback, no un safety. De los demás juegos que hemos tenido, no me ha tocado ningún juego que haya que revocar un fallo, que pudiera hacerse fallar un fallo. Sí, por eso lo menciono, porque es extraordinario, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ahora, si lo vemos como tú dices, es muy común verlo en los juegos por la televisión de los de NFL o cualquiera, rompiendo la línea del lenzón, se acabó. Pisando la bola y el lenzón, lo que suceda posterior no. Digo que fue nuevo o algo no. Sí, como dice la regla, rompiendo castigos. Cuando el balón rompe el plano, es anotación. Muchas gracias. Ya se pasó. No, al contrario. Bueno, yo sigo con la segunda ronda, Heriberto, y quisiera hacerte 2 preguntas en una. Sí, mande usted. La primera es que si te retiraste por completo del arbitraje o aún tienes algo que ver con ellos, con esa profesión. Todavía estoy adentro, digo, realmente yo no quiero ya pitar porque dentro del campo ya no, por la edad y por las fracturas que tuve, ¿verdad? Dentro del juego. Pero estoy dentro de la organización porque auxilio, como hay ocasiones que voy al reloj, al reloj automático que existe. He estado con ellos. Y sí, con reglas y todos los vemos normal como si fuera como todos los árbitros. Pero ya dentro del campo ya no. Exacto. Y la segunda es, ¿quiénes son los árbitros más antiguos que aún siguen arbitrando? De los que tú conoces, claro que son más jóvenes que tú. Sí, bueno, de los que estaban, por ejemplo, el único que existe es Mayen. No sé si todavía sigue pitando porque también le habían quitado juegos y ya no querían que pitara. Pero Mayen es el más antiguo de todos, de los que existen ahorita, en los árbitros. Ya posteriormente los otros vinieron en los 70s, en los 80s, que ya fue cuando se bloqueó, se fracturó la liga, digo, los árbitros, que hubo la separación de arbitraje. Ahí entraron unos y se quedaron otros. Pero como te repito, el más... Cuando Mayen era jugador,
Tú ya eras árbitro, ¿verdad? Sí, claro, sí. Sí, May entró como 8 años después o 10 años después de que Sí, yo me acuerdo. May entró como el 64, 65, más o menos. Llegó después que precisamente que llegaron Toño y el Titino. Ellos llegaron después, Okay. que llegó junto con Chema. Sí. ¿Recuerdas a Raúl Sancho la empanada? Sí, claro que sí. Ese se inició con la OFANE, cuando hubo la fractura de la FAIM, que formaba A FAIR. ¿mande? Fundaron la FAIR después. No, era FAM, era las siglas del arbitraje. Y ellos formaron la OFANE. La formó Chema, la OFANE. Ahí fue donde entró. ¿A qué se debió, ¿cómo se llama? ¿A qué se debió esa fractura? Esa fue la primera vez que se dividió el cuerpo arbitral, ¿verdad? Posteriormente ya ha habido muchas divisiones, pero ¿a qué se debió, Heriberto, esa fractura? Mira, no quisiera yo explayarme, pero porque no es conveniente para mí, nunca me gusta hablar de la gente que no existe, que existe. La que no existe mucho menos. Alguien el querer manejar el fútbol por cuestiones económicas, no tanto por el fútbol. Entonces ahí vino la ruptura por esa situación. Que alguien quería manejar todos. Mande. Indudablemente que tienes un lugar de privilegio porque tú te inicias en el fútbol estando muy cerca del fútbol en 1947 y en 1946 se funda la primera asociación de árbitros, ¿verdad? Entonces, sí. Pues has visto tú el desarrollo del arbitraje aquí en Nuevo León. Sí, claro que sí, de los primeros árbitros que hubo, que fueron Parra, Juan Rosso. Permíteme un segundo. Yo traía aquí un dato más o menos. Sí, Fernando Parra, Nat Córdoba, Fernando Bonroso, Germán Cueva, Alejandro Solís, y posteriormente vinieron otros que fueron jugadores de Tigres, que Rubén García, Manuel Guzmán, ingeniero Manuel Soberanes del TEC, Rafael Fernández Ruido del TEC, Jorge César, que fue jugador de Gatos Negros después de la universidad, que también fue árbitro, el Charrito Arnoldo González y Raúl Guerrero. Digo, son los más viejos que yo creo puedo conocer y que te puedo decir que estaban ahí. Ya existían ellos. Muchas gracias, Heriberto. Oye, Heriberto, Mande usted. ¿cuál es la posición de árbitro? Vamos a llamarle más difícil o más complicada dentro del campo de juego. Mira, todas las posiciones son difíciles. Aparentemente, pues una posición que dice, yo me voy de zaguero, o sea, el que se va atrás. Pero una jugada te echa a perder todo el arbitraje que hayas marcado mal, ya sea para bien o para mal del equipo, te echó a perder el juego. Entonces, todas las posiciones, tienes que estar concentrado 100% en lo que estás haciendo. No sé si Toño se recuerda, cuando nosotros empezábamos, yo le decía a los muchachos, ¿qué vas a hacer? Cuando vas manejando, ¿qué haces? ¿Vas volteando para todos lados o vas con la vista al frente? Eso es lo que tiene que hacer el árbitro, porque yo les decía que se pasearan con el liniero, con el juez de línea, para que vieran cómo manejaba la línea. Pero que vieran la jugada, no vieran el juego en sí, cómo iba a terminar o cómo iba el corredor. Ustedes concéntrense en la línea. Poco a poco esa fue la poca capacidad que fueron teniendo de que checaban, es offside, no es offside, es agarrando las manos, no es agarrando las manos. Así empezaban y así era como se marcaba. Pero te repito, el arbitraje a cualquier posición es difícil, como le platicaba yo a Toño. Me tocó una conferencia con unos árbitros americanos de la NFL en el Distrito Federal, en que yo le preguntaba a uno de ellos, en traducción que me hicieron, ¿qué pensaban para mí de lo que era el Triángulo de las Bermudas? Dije, entre el zaguero y los dos oficiales laterales. Y así a grosso modo respondió, cuando tenga la respuesta me la da. Que cuando yo tuviera la respuesta se la diera, ¿verdad? Es que es difícil para un oficial, a 3 oficiales marcar una cosa y otra no. Es la posición que tengas y lo que estás viendo y lo que estás... Yo lo vi, yo vi en esta forma, no, yo la vi en esta otra forma. ¿Ves? Estoy mal, estoy bien. Entonces, ahora,
Sí, sí, sí. Ahí respetas lo que tú marcaste. Pero antes de marcar, tienes dos. Por eso, ahorita se dan cuenta cómo sucede en NFL, que todos los comentaristas dicen, aventó el pañuelo después. Es que tienes que premeditarlo. Estás viendo la jugada y digo, ¿estoy seguro o no estoy seguro? ¿Tengo duda o no tengo duda? No tengo duda, ahí va el pañuelo. No tengo duda, no aviento el pañuelo. ¿Ven? O sea, ¿cómo se reparten entonces en ese caso? Vamos a hablar una toma de decisión para una infracción. O sea, si yo estoy viendo o no estoy viendo, porque voy siguiendo la jugada de mi zona que me corresponde como árbitro, yo creo que ahí interviene, no sé si el referee, que es el principal. Interviene, ¿no? el referee con el otro que marca o que no te marca. Pero yo te pregunto a ti, ¿qué marcaste? ¿Estás seguro de lo que estás marcando? Es correcto. Sí. Yo no voy a quitarte la ocasión de que tú la marcaste. Sí, quitártela. Si vemos que hay una duda o algo, se cancela. Pero si no, se marca lo que tú me marcaste. Porque tú me estás marcando algo que estás seguro. Posteriormente, si hay películas o hay que analizarle y que estás en un error. Sí, por las zonas que maneja cada uno, ¿verdad? Exactamente, así es las zonas que tiene cada quien que están manejándose. Ok, muchas gracias. Yo veo en la NFL. Ahora, antes era más difícil, que pues, el fútbol éramos 4 oficiales, los que manejábamos el juego. Entre 4 oficiales. Son 7, ¿no? En la NFL. 8. 8. 8 oficiales, son 2 atrás, 1 con el referee. Correcto. Se acuerda que el que pone el balón y se retira y el referee está más atrás. Para mí también es una cosa que yo nunca la he visto bien, pero ni modo, se cuidan mucho. Si se fijan ustedes los referees, ¿dónde se ponen? ¿A qué distancia del centrador o del último linebacker que quede? O del quarterback. Demasiado 10 yardas hasta 15 yardas atrás. Si hay una jugada por ese lado, el que la puede ver es el juez de línea, pero el de línea ya está ocupado con su línea. Entonces no puede ver lo que sucede en ese lapso. Para mí que juegan muy atrás, pero si esa es la regla de intención que tienen, así la están siguiendo. Así es. Ok, gracias. Heriberto, Mande usted. yo creo que eres el árbitro que tiene más décadas en el fútbol regiomontano. Si a lo mejor me equivoco, creo que tienes algunas 6 décadas. ¿Qué experiencia te deja el haber trabajado esos 60 años en el fútbol americano? ¿Qué experiencia te deja? Mira, desde que inicié me fue dando experiencias de la vida. Son los golpes que te da la vida, que sabes cómo resolverlos. Un árbitro es un juez y tiene la absoluta autoridad sobre el campo y sobre la gente de arriba. Entonces necesitas saber cómo manejarte, cómo hacer la situación, cómo llevarla. Eso es lo que te lleva, inclusive errores, los consigues y los consignas, ¿verdad? Y si no tienes, pues sigues adelante y se los comunicas. Muchas veces, lo que muchos coaches hacían, no hacen todavía. Si tu equipo ganó, van y te saludan, te dicen que qué bueno. Perdió tu equipo, te van y te echan rayos y centellas. Pero la experiencia que vas teniendo es de las mismas personas. Vas tomando todo el carácter de cada persona como es, vas estudiando y vas sabiendo que en la vida te vas a enfrentar, no en el juego, sino a tu trabajo o lo que vayas a desarrollar para la forma que puedes llevar tú la situación. Una cosa que sí, el que se calienta pierde, pero si yo te me pongo, tú que me reclamas algo, yo te pongo contestarte, ya caí en tu juego. Yo me aguanto y me quedo callado. Y al último del juego voy y te digo, oye, esto fue y tú me estás haciendo de esta forma. Es que, no. Esto por esto, ¿verdad? Pero nunca tratar de ponerte al tú por tú, que muchas veces eso sucede. Se pone el árbitro al tú por tú con el jugador o con el coach. Muchas gracias, Heriberto. No sé si te puedo decir algo, y te repito, los juegos te van dando la experiencia para la vida. ¿Cuál es lo que debes hacer? ¿Qué debes resolver y qué no resolver? Inclusive, hablemos de problemas familiares, que muchas veces te ayuda la cordura que llevas para poder resolverlos. Me tocó varias ocasiones pues, platicar con personas, sobre todo en ligas pequeñas, con los papás, problemas de los niños con los papás. Me tocó una ocasión, bueno, no sé si me estáis saliendo del tema. No, está correcto. Pero me tocó en una ocasión
con un niño que salía, era un buen jugador, muy chiquillo, y siempre se quedaba solo en la banda o algo, y todos los papás bajaban con él. En un juego me acerqué y le pregunté, oye, ¿por qué te quedas solo? Dijo, es que no viene nadie, ni mi mamá ni mi papá no vienen. ¿Por qué? Digo, porque mi papá se va con sus amigos, y mi mamá pues no puede venir por mis hermanos. ¿Y por qué no los trae a tus hermanos? No puede. Entonces yo me puse de acuerdo con él en una ocasión que iba a jugar para ir con el papá. El papá se iba a la cantina. Y me presenté con el papá, con el niño ahí afuera. Y le dije yo que si no quería ir a ver jugar a su hijo. Dijo, ¿y tú quién eres? ¿Quién vienes para venir a decirme? No. Simplemente estoy comentando que el niño quiere que lo vean y que es un buen jugador, que quiere pues precisamente la satisfacción de que lo vean sus familiares como lo ven nosotros. Dijo, a mí no me importa ni quiero saber nada. Dije, bueno, está bien. Nomás que si así como me contesta a mí, tuviera la decencia de decírselo a su hijo que está aquí afuera esperando para llevarlo al juego, porque me atreví a decir que yo lo llevo al juego, decirle eso. ¿Cómo que está haciendo mi hijo? Nomás vino eso, es todo. No, que se largue, que quién sabe qué. Sucedió así, nos fuimos, al medio tiempo ahí estaba el papá. Eso te digo todo. Otra cosa es de accidentados. Hubo un accidentado también en el campo, el campo chico. Se accidentó un jugador, no quería que lo soltara yo de la mano. Yo platicándole, dialogando con él. Bueno, lo que Dios me debe entender las palabras. Entonces me dijo que no lo dejara solo. Que por favor no lo dejara solo. Le digo, vas al hospital, te van a atender. Dijo, no le hace, yo quiero que vaya conmigo. Digo, te ofrezco ir al juego, te prometo ir al juego, nomás terminando el juego. Te voy a ver. Y así sucedió. Terminando el juego, fui a verlo, lo busqué. Me abrazó, me besó, dijo, porque nadie le había hecho nada igual en el juego, ni los mismos ni los compañeros le habían dicho lo mismo, y él estaba muy agradecido conmigo. Inclusive, ya falleció, pero en tu tiempo profesional me buscaba para saludarme y para pedirme consejos. Te digo, es que son cuestiones que el mismo juego te va desarrollando con la gente que vas conociendo, en un aspecto o en otro. Tu carácter es muy distinto al mío, como el de la otra persona que tengo aquí enfrente, o el otro que tengo, son distintos caracteres, y puedes verlos así. Digo, a mí siempre me ha dado por eso, por el servicio, sea quien sea, servirle en algo. Si yo te puedo servir en algo, si me dices, oye, necesito esto de tal parte mandado, yo te hago el mandado. Gracias por escucharme. Gracias, Heriberto, muy buena experiencia. Muy bonitas anécdotas, Heriberto. Lo que hace el fútbol americano, eso. Exactamente, ¿verdad? Es lo que te lleva a contarte de esa situación. Esos que tú los ves. Y lo. Sí, excelente. Son sin duda, como bien lo dijiste, Heriberto, experiencias de vida que son indelebles, ahí se quedan para siempre en la mente, en el corazón. Y eso es algo que solo viviéndolo se puede dimensionar, porque son cosas que tienen un componente emocional fuertísimo. Por otra parte, yo tengo el interés de preguntarte, porque no tengo una respuesta precisa, quizá ni tú la tengas, pero sí por lo menos una percepción intuitiva y producto de la experiencia relacionada con qué puede ocurrir desde tu perspectiva en el mediano y largo plazo con el papel que pueda jugar la mujer en el cuerpo de arbitraje del fútbol americano, particularmente en la NFL. Mira, si esa dama está ahorita en el fútbol americano, es que porque pasó todas las pruebas que le hicieron y los exámenes que hicieron. Como tú ves, todavía hay juegos de fútbol americano de las damas. Inclusive el próximo sábado habrá uno que lo van a televisar. Aquí ha habido juegos de esos que se han desarrollado en un campo, en un gimnasio que estaba allá por Escobedo, en que las damas también juegan. Ahora, aquí ha habido árbitros también, y todavía existen árbitros, se están desarrollando. Inclusive, no sé decirte con certeza en qué equipo anda una pateadora de puntos extra. Está jugando. Se está desarrollando en ese aspecto que la mujer se le ha retenido en las situaciones para poder jugar fútbol. Pero se está abriendo el campo y sigue adelante y tiene que seguir adelante porque tiene que hacerse igual. Ahora, mis respetos para la dama en todos los aspectos, pero también la consideras que si es jugadora, pues tienes que llegarle, ¿verdad? Golpearla como de. Eso sería también en un momento en que se pusieran el tú por tú en un juego que para explicar en la línea o algo. Porque aquí los juegos nada más son de damas, los que establecen.
Para mí la dama que anda en la NFL es una persona que participó en los, creo que sea ella, en los high school. Después de high school se fue a universidad, ¿no? A la NCAA, y posteriormente brincó ya a la NFL, que le hemos visto muy buenas acciones. A mí me pareció una buena acción cuando estuvo, creo que el coach de Rams, o no sé quién, marcaron una jugada y enojado le aventó el pañuelo rosa a los pies de ella. Se los aventó a los pies. Inmediatamente sacó el pañuelo y dijo, conducta antideportiva. Punto. Sin más ni más, sin discutir ni verlo ni nada. Conducta antideportiva. Y yo creo que sí se puede desarrollar también la mujer en ese aspecto, porque te daría, hay muchos, nos consideramos totalmente la palabra, muy machos, que nada más es mío. Y no es mío, es de todos. Si tú puedes, ¿por qué no lo vas a hacer? Por eso yo considero que sí, tiene un porvenir la mujer en el fútbol. Ya lo abrió, ya se inició, ya se abrió la puerta. Entonces hay que ver los demás. Si vienen más damas o vienen más cuerpos o más como podría ser, pues solo Dios sabrá qué puede pasar. Su nombre se llama Sarah Thomas. Sarah Thomas. ¿Te ganó ese puesto? Thomas, sí, Thomas. ¿Te ganó el puesto? Y ella es juez de línea. O sea, sí. Pues, incluso va al supertazón. Así es. Juez de línea también. Es correcto. ¿A qué se lo debe? Se lo ha ganado el puesto, ¿no? Así es. No hay influencia ni que porque tú estás mejor ni porque estás mejor. Ahí no. Ahí cuentan los puntos, las cosas que tú hagas. Si una planilla falla, o sea, que la lleves el árbitro porque su planilla está fallando y pues tienes sanciones o tienes menos juegos o tienes cosas, pero que ella sí ha ganado el puesto. Así es que creo que sí vaya a seguir adelante. A propósito de las mujeres en el fútbol americano, sucedió un acontecimiento que nos parecía muy extraño. Cuando yo estuve en Torreón, llevamos a jugar al equipo de la colonia, eran los Osos de Torreón Jardín, y lo llevamos a jugar a Waco, Texas. Y sí. nos hospedamos en los dormitorios de la Universidad de Baylor, y el juego era en el antiguo estadio de la Universidad de Baylor contra un equipo local. Era para la categoría de los niños más pequeñitos, los no me acuerdo cuál era, Mosquitos, para los Mosquitos. Y de repente empiezan a gritar los niños dentro del campo y dicen, el ala es una niña, el ala es una niña, es una niña. Y causó gran sorpresa y los muchachos se desconcertaron, no sabían qué hacer porque era una niña, pero la niña estaba en su mero ambiente, ¿verdad? Repartiendo antebrazos y cascos y todo. Entonces fue algo para mí inédito, la primera noticia que tuve de alguien jugando fútbol, de una niña jugando fútbol americano en 1964 en Waco, Texas. Fíjate que aquí ha habido algunas que han participado en las prepas, ¿verdad? Una que otras mujeres han jugado, han entrado a participar con un equipo. No te puedo decir cuáles porque no recuerdo, pero sí han participado muchachas en los juegos. En el equipo normal, entran a jugar. Adelante. ¿Más preguntas? Tengo otra, si me permiten, sí. Ya que tengo la voz de turno. Heriberto, al margen de lo que sin duda resulta más importante en el arbitraje para medir el desempeño, que es el conocimiento y el apego estricto a las reglas, y enseguida, por supuesto, inescapable, resulta la condición físico-atlética de un árbitro para continuar en el desempeño. Pero mi pregunta es, si al margen de esos dos elementos, de esos dos atributos, existe además en el reglamento algún apartado que considere una edad límite para el desempeño en el arbitraje de fútbol americano. No la hay. No la hay. No la tienen, aquí no ha habido, no la hay. Ahora, qué buena pregunta me haces porque me interesa conocerla. Voy a preguntar cómo andan en la NCAA y cómo anda la NFL, ¿verdad? Sí. Precisamente a ver si les ponen un límite de edad.
Porque como tú dices, la capacidad la tienes, física la tienes, y puedes correr y puedes moverte y todo, pero todo depende también de la edad que tengas para participar. En ese aspecto, yo ya no quise participar porque mi capacidad ya no era la misma. Ni iba a ser con las fracturas que traía de tanto de rodilla como de cadera, no iba a ser igual. Mi desenvolvimiento no iba a ser igual. Entonces, ¿a qué me expongo? ¿A otro problema? Quizás yo podría estar todavía correteando, pero ¿a qué distancia? ¿Me vas a dejar atrás? ¿Qué voy a hacer? ¿El ridículo? No tiene caso. Ahí yo creo que cada quien tiene que ver su modo de estar, su existencia que pueda tener para seguir participando o no participando. Hay varias personas, no quiero decir nombres, que aquí están, son árbitros, pero son de nombre nada más, porque no entran al campo o se meten en la orillita nada más y se salen y no corren ni hacen nada de movimiento. Repito, muchas veces habla lo económico que lo intelectual. Sí. Bien, gracias. A propósito del arbitraje, siempre me llamó mucho la atención de cómo se verificaban los juegos en Saltillo. Había un gran apasionamiento en los juegos en Saltillo y un pique terrible del Ateneo contra los Buitres de la Narro y los de Saltillo, el Tecnológico, el Ateneo, la Narro contra cualquiera de Monterrey. Inclusive recuerdo yo los zafarranchos que se hicieron en Saltillo. Una vez los fanáticos tumbaron el barandal del estadio municipal e invadieron la cancha. Otras veces persiguieron a los árbitros y les echaron sus coches al lago República y de la Alameda. Otras veces los persiguieron por la carretera. Alguna vez un jugador, un aficionado a un equipo fue a su casa y trajo un rifle Mauser de 9 milímetros y se lo disparó a quemarropa a otro de los asistentes. Entonces, tú que viviste esa época, ¿qué experiencia tienes? ¿A qué se debe tanta pasión? Yo considero que la pasión ya la traes desde antes, ya la llevas como una consigna para el juego. Ya vas a hacer tu carácter, tu forma de hacer es así de actuar. Buscas, yo creo, inmediatamente cualquier pretexto para hacer un problema, para crear un problema. Y máximo que si yo soy ese tipo, voy a un juego, ahí me descargo, gritando, haciendo quizás como tú dices, tratando de golpear, de perseguir o de hacer una cosa de esas. Ahí me tocó un juego en Saltillo, en que fuimos y empezó el problema, ¿verdad? Entonces, con todo respeto y todo, bajó un aficionado a gritar y decirle, dijo, de acuerdo, si usted conoce la regla, ayúdenos, nos falta arbitraje, entre aquí al arbitraje y métase a pitar también, no hay ningún inconveniente que sea de aquí de Saltillo, que no sea de Saltillo, usted puede pitar aquí, si sabe, nos sirve al contrario, porque nos quita presiones, ¿qué le parece? Dio la media vuelta y se fue. Digo, hay gente que muchas veces no reacciona al momento, pero otra vez tienes que hacerla reaccionar. Y anteriormente se le llamaba a los árbitros, que eran dos equipos, el equipo de los atoles y el equipo de la cerveza. Unos iban allá a tomar cerveza o a tomar pulque, dar la vuelta nada más terminar, y otros íbamos a los atoles, nada más, porque no tomábamos, dábamos la vuelta en los atoles. Eso era muchas veces lo que ocurría, que muchos veces los pescaban fuera del campo ya tarde, y ya como andaban tomados los muchachos, los estudiantes o lo que fuera, pues los agarraban contra los árbitros, porque también tocó esas ocasiones en que había bebida en el estadio. No había manera que la prohibieron o la quitaron. Si la quitaron, no había manera de buscarlos o todo eso que sucede. Sí. Era otra época. Otra época completamente distinta, ¿verdad? Así es. Inclusive aquí hubo una ocasión, que vino un juego, no sé en qué año, y se suspendió el juego, ya no quiso jugar la Narro. Y vino Tijerina, no me acuerdo el nombre de él. El Lotario. El Lotario, que vino aquí a hacer pleito con la asociación, inclusive contra la universidad.
Yo le dije, oye, Lotario, pues si tú eres universitario, ¿qué te pasa? No, es que pero de ese tipo, ¿verdad? Que había acá. Otra ocasión en que alguien se metió aquí mismo, en el tecnológico, estaba jugando el TEC con buitres, y se metió me reservo el nombre, perdón, se metió, era árbitro, se metió al medio campo, era árbitro de Saltillo, se metió al campo, y muy amalantonado, agarrándose la cintura, como que traía algo en la cintura puesto, yo decía una pistola o algo, pero así muy amalantonado, gritándole a los jugadores, a los árbitros. Y de ese modo trataban de hacer que el arbitraje era el que estaba actuando mal cuando no eran los jugadores. Porque yo no considero que ningún árbitro, a reserva de que se haya vendido, vamos a llamar así, o que procurara por los equipos locales. Hubo una ocasión en un juego de la selección de aquí de Monterrey, con un equipo, perdón, no me recuerdo el nombre, un americano, vino el equipo a jugar aquí. Y hubo una jugada que yo marqué una interferencia. Ya pasó, la cuestión fue interferencia, ¿no? Ok, ya quedó. Al terminar en la junta, me dice, Heriberto, si tú hubieras marcado esa interferencia, la selección hubiera ganado. Me quedé como puertas, entonces todos estaban oyendo. ¿Qué sucedió? Que con mucho dolor pues, lo expulsaron del colegio de árbitros. ¿Por qué razón? Porque estás culpando a alguien que no sabe si tiene razón y máximo que estás en favor de un equipo. Pero así fue. Heriberto, si no has marcado tú esa interferencia, la selección no hubiera ganado. Así era la situación y así está. No sé ahora actualmente con tanto arbitraje que hay, qué problemas tengan, sobre todo si en la universidad, porque en las de Liga Mayor pues no lo hay, pero en las universidades puede ser que sí. ¿Alguna otra pregunta? Tu presencia, muchas gracias por darle realce a estos conversatorios y estamos abiertos para seguir recibiendo personajes que den a conocer aspectos del fútbol americano desde su origen aquí en Monterrey. Muchas gracias, Heriberto. No, al contrario, te lo agradezco sinceramente y más